¿Por qué no te crecen las piernas? ¿Por qué es tan difícil que este músculo crezca? Vamos a hablar de esto. Durante mucho tiempo, el entrenamiento de piernas ha sido poco valorado por los hombres y en cambio ha sido sobrevalorado en las mujeres. Por esto, los hombres son los que más se quejan de que las piernas no crecen como ellos quieren. Pero, ¿a qué se debe esto? Se debe a que las piernas no están recibiendo el estímulo necesario para que ellas puedan tener un buen tamaño. Te explicaré los motivos por los cuales las piernas no te crecen y te daré unos consejos para estimular el crecimiento en las piernas. El primer error que se comete es la frecuencia de entrenamiento. Para dar este ejemplo, debemos dividir el cuerpo en dos partes. Lo dividimos en la parte superior y en la parte inferior. Un hombre que entrena solamente una vez en la semana hace una rutina de entrenamiento de piernas que consta de 6 ejercicios. Estos 6 ejercicios constan de 4 series por cada ejercicio y estas series en las cuales se hace 12 repeticiones. Quiere decir que está haciendo un total de 24 series y esto daría un total de 288 repeticiones. Este sería el estímulo total que estaría recibiendo las piernas a la semana, 288 repeticiones. En cambio, la parte superior de nuestro cuerpo, donde hay tantos músculos como el pecho, la espalda, bíceps, tríceps, el estímulo es mucho mayor en cantidad de series y en cantidad de repeticiones. Este es el motivo por el cual no se desarrollan las piernas como quisieran y esto sucede normalmente en los hombres. Ahora, en cambio, en las mujeres suele suceder lo contrario, es el sobreentrenamiento en las piernas y el poco valor que también se le da a la parte superior del cuerpo. Vamos a explicarlo. Si tú eres mujer y entrenas las piernas 4 a 5 veces a la semana, no le estás dando el descanso suficiente a este grupo muscular para que recupere y se haga un próximo entrenamiento con eficiencia, con eficacia y podamos desarrollar la máxima fuerza y la máxima capacidad de nuestro cuerpo. Y de esta manera se le da un estímulo suficiente a las piernas para que éstas crezcan. Y ahora hemos hablado que las mujeres descuidan mucho la parte superior de su cuerpo y deben tener en cuenta que para tener un buen y óptimo desarrollo en las piernas también es importante trabajar los grupos musculares superiores, como por ejemplo el core, nuestra parte del centro del cuerpo aquí, para que haya muy buena resistencia y podamos desarrollar unas buenas sentadillas, un buen entrenamiento. Podemos hacer un buen entrenamiento de prensa y un sinfín de ejercicios que la parte superior, cuando tiene buena fortaleza, ayuda y contribuye a que se haga un buen entrenamiento. Otro de los errores más comunes es no darle el estímulo necesario a las piernas durante el entrenamiento. ¿Qué sucede? Que muchas personas, y sobre todo las mujeres, entrenan de esta manera. Van y siempre trabajan con el mismo peso y no están forzando a su cuerpo a que desarrolle el máximo de su capacidad y de esta manera el músculo tienda a expandirse. Para que haya un buen desarrollo y un buen estímulo durante el entrenamiento, las cargas a medida que va pasando el tiempo tienen que ir siendo progresivas, no estancarnos en el mismo peso. Si hoy o este mes entrené con 20 kilos de peso, el mes siguiente voy a tratar de entrenar con 22 kilos o 21 kilos, siempre de manera progresiva. No se trata tampoco de subir desesperadamente el peso y no poder realizar el entrenamiento o sobrecargarnos y perder la técnica durante el entrenamiento. Si eres de las personas que tienen un correcto plan de entrenamiento y también durante el entrenamiento haces las cosas bastante bien y no cometes estos errores y aún así no ves resultado, puede ser que estés incurriendo en otro error. ¿Cuál es el error en el cual puedes estar incurriendo? Es la alimentación. También la alimentación es importante porque a través de ella se recibe el estímulo necesario para que las piernas puedan crecer en este caso. Nutrientes importantes. Entonces te voy a recomendar que veas videos que te dejaré por aquí y también unos videos que te dejaré al final de este para que complementes tu entrenamiento y puedas ver los resultados durante el tiempo. Teniendo ahora toda esta información, te voy a pedir que me dejes en los comentarios qué tipo de entrenamiento y qué frecuencia de entrenamiento en la semana
tienes tú para desarrollar las piernas. Déjame una manito arriba si este video te ha gustado y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos.